Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra saga, la historia del cine para adultos. Hoy vamos a hablar de un tema que marcó un antes y un después, no solo en la industria del cine erótico, sino también en la propia sociedad. Las transformaciones sociales y el auge de la contracultura sexual durante los 70 y 60. O 60 y 70. Pero antes de empezar, ¿alguna vez se han preguntado cómo pasamos de una sociedad donde el sexo era un tabú absoluto a una donde el cine para adultos se convirtió en un fenómeno masivo, abriendo tu OnlyFans? Vamos a descubrirlo. Primero, hay que entender que esta fue la era de la revolución sexual. ¿Han oído hablar del movimiento feminista de la segunda ola? Este movimiento no solo luchó por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino que también cuestionó cómo se entendía la sexualidad. Mujeres como Betty Friedan o Simone plantearon sobre la mesa temas como el placer femenino, el control sobre el cuerpo y la necesidad de derribar los tabúes sexuales. En este contexto, el cine erótico comenzó a ser visto como una forma de explorar y expresar estas ideas. Y hablando de cambios legales, ¿sabían que durante esta época varios países comenzaron a legalizar la distribución de contenido explícito? Por ejemplo, en 1972, Dinamarca se convirtió en el primer país en eliminar las restricciones legales contra el no por. Este cambio fue una parteaguas, porque permitió que películas para adultos como Garganta Profunda se distribuyeran de forma más abierta. ¿Qué opinan? ¿Creen que estas leyes ayudaron a normalizar el género o solo lo hicieron más polémico? Pero no todo fue sencillo. Hubo muchísima resistencia cultural y religiosa. En Estados Unidos, por ejemplo, grupos conservadores organizaron protestas masivas contra estas películas, argumentando que degradaban la moral de la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, artistas y defensores de la libertad de expresión luchaban por el derecho a crear y consumir este tipo de cine. ¿Sabían que incluso hubo directores que llevaron sus casos hasta la Corte Suprema? Esto marcó un punto crucial en los debates sobre arte versus obscenidad. Ahora, sabemos de algo fascinante: el cambio en la percepción pública. Antes, hablar de cine para adultos era algo impensable en la mayoría de los hogares de ese tiempo. Pero durante los 70, este contenido comenzó a cruzar hacia el consumo masivo. Películas como El último tango en París, aunque no eran explícitas como tal, rompieron barreras al incluir algunas escenas explícitas en producciones convencionales. Esto ayudó a que la gente comenzara a ver el cine de una forma diferente, algo más artístico y menos tabú. En resumen, los años 60 y 70 fueron un torbellino de cambios sociales que transformaron no solo cómo se veía la sexualidad, sino también cómo se producía y consumía este cine para adultos. Desde la legalización hasta los movimientos feministas y la lucha por la libertad de expresión, esta fue una época que sentó las bases de lo que conocemos hoy en día. ¿Qué opinas? ¿Creen que estamos viviendo otra revolución sexual en la actualidad con el OnlyFans? Déjamelo saberlo en tu comentario mientras que seguimos con el video. Ahora vamos a hablar de una década que lo cambió todo, los años 70. Pero antes de entrar en materia, déjenme preguntarles algo. ¿Sabían que hubo un momento en que las películas para adultos no solo se proyectaban en cine, sino que incluso llegaron a ser éxitos comerciales? Vamos a descubrir cómo esto fue posible. Primero, hay que empezar por lo grande. ¿Han escuchado hablar de Garganta Profunda o El Diablo en la Señora Jones? Estas películas no solo fueron revolucionarias en su contenido explícito, sino que también se convirtieron en fenómenos culturales. Garganta Profunda, estrenada en 1972, recaudó millones, pero millones de dólares, lo que la convirtió en una de las películas más rentables de su tiempo. Lo sorprendente que no era vista solo por hombres, sino que también muchas parejas y mujeres que también comenzaron a asistir a las salas curiosas por el escándalo. ¿Qué opinan? ¿Creen que el morbo jugó un papel clave en su éxito? Y aquí viene algo más interesante: los cines especializados. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco empezaron a proliferar los cines XXX. Estos lugares eran casi un símbolo de la contracultura de la época. Pero ojo, no crean que eran escondidos, oscuros y olvidados. Algunos de estos cines estaban ubicados
en zonas muy visibles y ofrecían una experiencia casi glamorosa para sus asistentes. Sin embargo, el auge del cine para adultos no estuvo exento de polémicas. Las batallas legales fueron constantes. Muchas de estas películas se enfrentaron a censura y hasta intentos de prohibición. Por ejemplo, los juicios alrededor de Garganta Profunda se extendieron durante años, cuestionando si estas producciones podían ser consideradas arte o simplemente obscenidades. Este debate llegó a ser tan mediático que figuras de renombre, desde abogados hasta críticos de cine, participaron en discusiones públicas. Ahora, ¿cómo creen que lograrán atraer a un público tan diverso? Aquí entra en juego el marketing. Los productores de estas películas adoptaron innovadoras estrategias, como usar trailers más elegantes, carteles con estética de cine convencional y hasta organizar estrenos en alfombras rojas. Además, comenzaron a incluir tramas más elaboradas y elementos humorísticos, haciéndolas más atractivas para las parejas y las mujeres. En resumen, los años 70 fueron la época dorada del cine para adultos en la cultura mainstream, desde los enormes éxitos comerciales hasta los intensos debates legales y las estrategias de marketing innovadoras. Esta década marcó un punto de inflexión en cómo se consumía este tipo de contenido. ¿Se imaginan algo similar en el cine actual? Déjenme sus comentarios mientras seguimos con el video. Ahora vamos a hablar de los grandes nombres y películas que hicieron historia en los años 70. Pero antes de comenzar, ¿alguna vez han preguntado quiénes eran las estrellas más importantes del cine para adultos de esta época? Porque créanme, esta lista tiene todo: éxitos, premio y hasta controversias. Primero, hablemos de los actores más destacados. Harry Reams, el galán indiscutible de los años 70. Conocido sobre todo por su papel en Garganta Profunda, Reams protagonizó más de 100 películas y se convirtió en un icono cultural, aunque su carrera también estuvo marcada por batallas legales y el estigma social. Otro nombre imprescindible es John Holmes, quien no solo tuvo una de las carreras más largas, sino que también protagonizó más de 500 películas, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del cine para adulto. En cuanto a las actrices, tenemos a Linda, su apellido porque es difícil de pronunciar, encabeza esta lista, gracias a su impacto con Garganta Profunda. Aunque su historia es controvertida, su influencia en la industria es innegable. Marilyn Chambers también brilla aquí, especialmente por su película Tras la Puerta Verde, una película que combina erotismo con narrativa experimental. ¿Y sabían que Marilyn era modelo antes de entrar al cine para adultos? Correcto, lo era. Ahora pasemos a las películas. ¿Cuáles fueron las más representativas? En primer lugar, sí, Garganta Profunda. Sigue siendo la película más rentable de la historia del cine para adultos, con ganancias estimadas en más de $100 millones. Luego tenemos a Tras la Puerta Verde, que fue aclamada por su estética innovadora y su capacidad para cruzar al cine mainstream. También destacan títulos como El Diablo en la Señora Jones, que introdujo una narrativa más elaborada y fue un gran éxito en taquilla. Pero, por supuesto, no todo era glamour. La controversia siempre estuvo presente. Un caso notable es el de Linda, quien más tarde denunció haber sido explotada durante su carrera, lo que abrió debates sobre ética y consentimiento en la industria. También hubo películas como Garganta Profunda que enfrentaron censura y procesos legales por su contenido explícito. En resumen, los años 70 no solo nos dieron las grandes estrellas y películas que definieron una era, sino que también sentaron las bases para lo que sería el cine para adultos en el futuro. ¿Cuál de estos nombres o títulos te sorprendieron más? Déjame en los comentarios mientras que seguimos con el video. Ahora vamos a hablar sobre cómo se consolidaron las grandes productoras del cine para adultos en los años 70 y cómo esto cambió por completo la industria. Primero, hablemos de los estudios que lideraron esta revolución, que ayudó a profesionalizar el cine para adultos.
¿Saben qué fue lo que lo diferenció? Estos estudios no solo producían películas de mayor calidad técnica, sino que también implementaban sistemas de contratos exclusivos para actores y actrices. Esto dio estabilidad a las estrellas y aseguró un flujo constante de contenido para el público. Ahora, algo súper curioso. ¿Sabían que en esta época comenzó a surgir géneros específicos dentro del cine para adulto? Correcto. Antes, las películas eran bastante homogéneas, pero los años 70 trajeron una diversificación increíble. Por ejemplo, el cine erótico con tramas más profundas empezó a atraer a parejas, mientras que los géneros más fetichistas y experimentales encontraron su propio público. Esta diversificación permitió que la industria llegara a más personas y que, de alguna manera, se normalizara su consumo. Y hablando de innovaciones, no podemos olvidar a los directores que cambiaron las reglas del juego. Nombres como Gerard Damiano, que es el creador de Garganta Profunda, y los hermanos Mitchell, responsables de la película Tras la Puerta Verde, transformaron las narrativas típicas del cine adulto. Pero, ¿cómo lo hicieron? Introdujeron guiones más elaborados, mejor cinematografía y hasta elementos de crítica social. ¿Qué opinan? ¿Creen que este enfoque artístico ayudó a legitimar el género? Por último, hablemos de la expansión de la industria. Los años 70 no solo tuvieron el auge de las películas, sino también de todo un ecosistema a su alrededor. Las revistas para adultos como Playboy y Hustler no solo promocionan las películas, sino que también generan ingresos significativos a través del merchandising y publicidad. Además, comenzaron a organizarse eventos especializados como ferias y convenciones, donde los fanáticos podían conocer a las estrellas, comprar productos y enterarse de las novedades de la industria. Una sexycom. En resumen, los años 70 fueron clave para la consolidación del cine para adultos como una industria legítima, desde la aparición de grandes productoras y géneros específicos hasta el reconocimiento de directores innovadores. Esta década lo cambió todo. ¿Qué opina? ¿Creen que estas estrategias de diversificación siguen siendo relevantes hasta hoy? Los leo en los comentarios. Vamos a adentrarnos a un tema muy intenso: las mayores controversias que sacudieron el cine para adultos durante los años 70. Pero antes de comenzar, ¿alguna vez has escuchado de escándalos tan grandes que llegaron hasta los tribunales? Pues amigos, esta década estuvo llena de drama legal, censura y debates sociales. ¿Te sorprende? Primero hablemos de los escándalos judiciales. Uno de los casos más sonados fue el de Harry Rims, protagonista de Garganta Profunda. ¿Sabían que este actor fue acusado por conspiración por participar en la producción de la película considerada como obscena? El juicio fue un espectáculo mediático que enfrentó a defensores de la libertad de expresión contra grupos conservadores. Aunque finalmente fue absuelto, el caso dejó claro que el cine para adultos no sería aceptado sin resistencia. Y hablando de resistencia, ¿sabían que en países conservadores como España o Irlanda, la censura era tan estricta que incluso las revistas para adultos estaban prohibidas? Tanto para que hoy en día exista el Torbe y hasta algunas OnlyFans que indican que hacen videos con su fan. Las películas XXX tuvieron que encontrar formas creativas para evadir estas restricciones. Por ejemplo, se distribuían de manera clandestina o se etiquetaban como educación sexual para poder sortear las leyes. ¿Qué opinan? ¿Estrategia inteligente o simple rebeldía? Ahora pasemos al impacto de organizaciones religiosas y políticas. Durante los años 70, grupos como la Mayoría Moral en Estados Unidos hicieron de la lucha contra la pornografía una de las principales causas. Organizaron protestas, campañas mediáticas y hasta presionaron al Congreso para poder endurecer las leyes contra el cine para adulto, que endurecía otra parte. Esto generó un clima de polarización en la sociedad, donde algunos vieron estas películas como un símbolo de libertad para endurecer y otras como una amenaza para los valores familiares. ¿Y qué papel jugaron los estudios y documentales? Durante esta época surgieron investigaciones que exploraron los efectos del cine para adultos en la sociedad.
Documentales como Lo oculto de la garganta profunda no solo analizaron el impacto cultural de películas icónicas, sino que también cuestionaron si la industria promovía estereotipos dañinos o empoderaba a sus participantes. Además, estudios académicos comenzaron a discutir temas como el consentimiento, el impacto psicológico en los actores y la representación del género en estas producciones. En resumen, los años 70 también fueron una época de escándalos, debates intensos que definieron cómo se percibía el cine para adultos. Desde los juicios mediáticos hasta las estrategias para evadir la censura, cada controversia dejó una huella en la historia de la industria. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estas controversias ayudaron a evolucionar el género o simplemente lo estigmatizaron más? Déjenme sus comentarios mientras seguimos con el video. Ahora es momento de viajar por el mundo para hablar de cómo el cine para adultos se expandió internacionalmente en los años 70. Pero antes de arrancar, déjenme preguntarles algo. ¿Sabías que países como Italia y Francia jugaron un papel clave en este fenómeno? Pues agárrense, vamos a empezar. Primero, comenzamos por Europa, donde el cine erótico no solo creció, sino que también desarrolló un estilo propio. En Francia, por ejemplo, surgieron películas que mezclaban erotismo con cine de autor, como las obras de Jacques Jacquin, director de la tan conocida The Film Song, Emmanuel. Esta película no solo fue un éxito en taquilla, sino que también se proyectó en cines convencionales, marcando un antes y un después. Por otro lado, en Italia, directores como Tinto Brass cambiaron el erotismo con narrativas históricas y estéticas barrocas, dando lugar a películas como Calígula, que generaron tanto admiración como controversia. ¿Qué opinan? ¿Creen que este enfoque artístico ayudó a que el cine para adultos fuera más aceptado en Europa? Pero la expansión no se detuvo ahí. En Asia, especialmente en Japón, surgió un género conocido como Pinku Eiga o cine rosa. Estas películas, aunque limitadas por estrictas leyes de censura, exploraban temas de sexualidad de manera simbólica o estilizada. ¿Sabían que, debido a estas restricciones, muchas escenas específicas eran reemplazadas por metáforas visuales? Esta creatividad ayudó a que el Pinku Eiga se convirtiera en un fenómeno cultural en Japón. Mientras tanto, aquí en América Latina, la producción de cine erótico fue más limitada debido a la censura y a las normativas conservadoras. Sin embargo, países como Argentina y Brasil comenzaron a explorar este género. Directores como Armando Bo, en Argentina, incluyeron elementos eróticos en sus películas, protagonizadas, por ejemplo, por Isabel Sarli, que rompieron tabúes en la región. Aunque estas producciones enfrentaron fuertes críticas, también lograron una notable aceptación en mercados locales o internacionales. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Sabían que durante los años 70 los festivales de cine comenzaron a incluir categorías dedicadas al cine para adultos? Correcto. Eventos como el Festival de Cannes comenzaron a proyectar películas eróticas en secciones paralelas. Esto ayudó a legitimar el cine para adultos como una forma válida de arte cinematográfico. En resumen, los años 70 fueron una década de expansión global para el cine para adultos, con Europa liderando la innovación, Asia adaptándose a contextos culturales únicos y América Latina encontrando maneras de sortear las restricciones. ¿Qué opinan? ¿Creen que el cine para adultos debería tener aún más presencia en los festivales actuales? Esto sería todo por hoy. No se olviden que estará llegando un próximo video con la siguiente parte. Recuerden que en los comentarios también pueden dejar toda la información extra que tengan sobre el tema. Compártanlo si gustan. Eso sí, si quieren debatir entre ustedes, háganlo por favor, pero con respeto. Si vienen con comentarios para llamar la atención, faltando respeto a otro suscriptor, imponiendo ideas o tirando odio, te voy a banear. ¿Quieres que ese comentario sea difícil de banear por mí? Bueno, comparte este video con tus amigos y ayúdame a tener tantos suscriptores que ni tiempo me dé de poder banearte. Nos vemos para el próximo video con la siguiente parte. Por favor, cuídense, sean felices, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.